El cansancio invisible. Hay un tipo de cansancio que no se cura con dormir. Puedes cerrar los ojos 8 horas y aún así despertar sintiendo que algo en ti sigue agotado. No es el cuerpo, es algo más profundo. Un vacío que pesa. Una especie de silencio que no se apaga ni con ruido ni con descanso. A veces lo llamamos estrés, a veces rutina, pero en realidad es el alma intentando avisarte que está cansada. Y cuando el alma se cansa, la vida entera empieza a perder color. Comienzas a notar que las cosas que antes te emocionaban ya no provocan nada. Te levantas, haces lo de siempre, pero lo haces en automático, sin fuego, sin chispa, sin alma. Todo se vuelve correcto, pero sin vida. Y no hay cansancio más devastador que ese. Hacer todo bien y aún así sentirte vacío. El cuerpo no se queja de inmediato, aguanta, cumple. Pero el alma grita en silencio. Y su forma de gritar es hacerte sentir perdido, desmotivado, desconectado. A veces incluso deprimido, aunque no haya una razón concreta. ¿Te ha pasado? Estás en medio de gente riendo, hablando, y de repente sentís que no perteneces ahí. Todo sigue, pero vos no estás realmente. Tu mente divaga, tu energía está baja, y algo dentro de ti te susurra, esto no es lo que querías. Ese susurro es el alma reclamando atención. Es la parte más sabia de ti, recordándote que estás viviendo sin sentir, que estás respirando sin realmente estar vivo. El cansancio invisible no llega de golpe. Se construye día a día, cada vez que finges estar bien cuando no lo estás, cada vez que postergas un sueño por miedo o por costumbre, cada vez que callas una verdad para no incomodar, cada vez que te exigís más de lo que tenés para dar, y sin darte cuenta vas perdiendo pedacitos de ti en los pequeños sacrificios diarios que haces para encajar en una vida que ya no te representa. Te convencieron de que estar cansado era normal, que vivir corriendo era símbolo de éxito, que tener 1000 cosas que hacer era señal de importancia. Pero lo que nadie te dijo es que la mente y el alma no pueden sostener ese ritmo para siempre, que llega un punto donde el alma no quiere más, no quiere logros, no quiere metas, no quiere aprobación, solo quiere respirar en paz. Y entonces aparecen los síntomas, no físicos, sino existenciales. Esa sensación de estar en pausa en medio del movimiento, de avanzar, pero no hacia ningún lado, de hacer mucho, pero sentir poco. El alma se agota cuando tu vida pierde coherencia, cuando lo que haces, lo que piensas y lo que sientes ya no caminan juntos, cuando tus días se vuelven una repetición mecánica de deberes, pero tu corazón está en otra parte. La sociedad nos empujó a creer que el valor está en producir, en rendir, en demostrar. Pero lo que de verdad te da valor es tu energía vital, esa luz interior que no se mide en logros, sino en presencia. Y cuando esa energía se va, todo empieza a pesar. No es debilidad, no es flojera, es el alma pidiendo auxilio. Mira a tu alrededor. Vivimos en una época donde la gente se levanta con el teléfono en la mano y se acuesta con el teléfono en la cara, donde los silencios incomodan y los pensamientos asustan, donde no sabemos estar con nosotros mismos más de 5 minutos sin buscar distracciones. ¿Y te sorprende que el alma se canse? El alma se fatiga de tanto ruido, de tanta exigencia, de tanto tener que aparentar, de tener que ser fuerte cuando lo que necesita es permiso para descansar, de tener que sonreír cuando dentro solo hay cansancio. Vivimos saturados, sobreestimulados, sobrepensando todo. Y al final del día, lo único que queríamos era paz. Pero nadie enseña cómo conseguirla. El alma se agota cuando confundes vivir con sobrevivir. Cuando tu calendario está lleno, pero tu corazón vacío. Cuando haces todo lo que deberías, pero olvidas lo que te hace bien.
Hay personas que envejecen a los 25, no por los años, sino porque dejaron de sentir entusiasmo, porque cambiaron la pasión por la obligación, porque enterraron su curiosidad, su asombro, su alegría bajo toneladas de deberes. El cansancio invisible no tiene edad. Puede tocar a un adolescente que vive bajo la presión de ser perfecto, o a un adulto que lleva 20 años haciendo algo que odia. Puede tocar a un artista que ya no crea, o a un soñador que se rindió, y es silencioso porque el alma no tiene voz. Te habla a través de la apatía, de la falta de energía, de la ansiedad, del insomnio. No quiere destruirte, quiere salvarte. Te está diciendo, ya no puedo más así, pero la mayoría no escucha. Ignoramos esas señales con más trabajo, más distracción, más compromisos. Apagamos el fuego interno con ocupaciones externas, hasta que un día todo se apaga de verdad. El alma cansada no quiere huir, quiere volver a lo simple, a lo real, a lo que tiene sentido, volver a lo que la hacía vibrar antes de tanto ruido, volver a casa, y casa siempre fuiste vos. A veces, el agotamiento no viene por hacer demasiado, sino por hacer demasiado de lo que no amas, por darle tu energía a lo que no te inspira, por quedarte donde tu espíritu ya no pertenece. El alma se cansa cuando no se siente libre, cuando vive prisionera del deber ser, del miedo, del juicio ajeno. Y cuanto más la ignores, más te lo hará notar. El cuerpo puede fingir normalidad, pero el alma no sabe mentir. Por eso llega un momento en que el cansancio se hace insoportable, no físicamente, sino emocionalmente. Es ese instante en que decís, no puedo más, sin saber por qué. Ese es el alma tocando fondo, y al mismo tiempo pidiendo luz. Porque a veces el fondo no es el final, sino el punto exacto donde se inicia el despertar. El cansancio invisible es en realidad el alma reclamando autenticidad. Es el llamado silencioso a recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Es la invitación a dejar de sobrevivir para empezar a vivir de verdad. El alma se reanima con verdad, con conexión, con propósito, no con cosas, no con aplausos, no con éxito, sino con sentido. Y ese sentido no se encuentra afuera, se reconstruye adentro. Así que si te sentís agotado, no busques descanso físico primero. Busca descanso emocional, descanso espiritual. Apaga el ruido, cerrá los ojos y pregúntate, ¿qué parte de mí estoy ignorando? Quizá descubras que no estás cansado del mundo, sino de la versión de ti que el mundo espera ver. Quizá el agotamiento no venga del esfuerzo, sino del esfuerzo equivocado. Quizá lo que necesitas no es vacaciones, sino volver a tu verdad. El alma se alivia cuando volvés a hacer las cosas con intención, cuando dejas de correr y empezás a sentir, cuando te permitís simplemente estar, sin máscaras, sin deberes, sin pretensiones. Ese momento en que te sentás en silencio, respirás profundo y por fin sentís paz. Ahí empieza a sanar tu alma. No hace falta cambiar toda tu vida de golpe. Solo hace falta detenerte y recordar que todavía estás vivo, porque el alma no quiere logros, quiere presencia, quiere sentir, quiere espacio, quiere que la escuches. Y cuando por fin lo haces, cuando por fin escuchas lo que llevabas años ignorando, todo comienza a reordenarse. El cansancio empieza a disiparse, no porque el mundo cambie, sino porque vos cambiás la forma en que lo vivís. Entonces comprendes que no estabas roto, solo estabas agotado de fingir fortaleza, y que la verdadera fuerza no está en seguir corriendo, sino en atreverte a detenerte, porque detenerse no es rendirse, es honrar al alma. Y solo quien aprende a descansar en su propio silencio puede volver a caminar con propósito. Hay cosas que no matan el cuerpo, pero sí matan el alma.
Y una de ellas, quizás la más silenciosa, es callar lo que duele. A menudo confundimos el silencio con la prudencia. Pero, ¿y si te digo que a veces ese silencio no es más que rendición, un miedo disfrazado de calma, o simplemente un cansancio profundo? El cansancio de intentar explicar lo que nadie parece dispuesto a entender. Tu alma se agota cuando acumula palabras que no dijiste, lágrimas que no derramaste y verdades que nadie quiso escuchar. Cada silencio que te impones es una pequeña traición a ti mismo. Y con el tiempo, esas pequeñas traiciones se convierten en un peso insoportable. Hay personas que se levantan cada día con la espalda recta, pero con el alma encorvada. No por lo que cargan por fuera, sino por todo lo que llevan dentro. Porque los silencios pesan. Pesan esas disculpas que nunca pronunciaste, los te quiero que se quedaron en la garganta, los basta ya que te tragaste por miedo a perder algo o a alguien. Y lo más triste es que ese peso no se ve. Vas por la vida con una sonrisa educada, una conversación amable, una aparente tranquilidad, y nadie, absolutamente nadie, nota que por dentro estás gritando. El alma se cansa de fingir, se cansa de aparentar fuerza mientras se desmorona por dentro, de sonreír cuando lo único que quiere es gritar, de decir no pasa nada, cuando en realidad todo está pasando. Callar lo que duele es como intentar contener el mar con las manos. Puedes lograrlo por un momento, pero tarde o temprano el agua se escapa, y cuando lo hace, arrastra todo a su paso. Hay heridas que no sanan porque nunca se nombran. Hay emociones que se pudren por dentro porque nunca se les dio voz. Y ese es el verdadero veneno, lo que te tragas creyendo que te salva, pero que en realidad te destruye lentamente, sin ruido, sin aviso. A veces el alma se agota no por lo que vive, sino por lo que no se permite vivir, por todo lo que reprime, lo que esconde, lo que censura en nombre de una supuesta paz o de un amor malentendido. Nos enseñaron que hablar de nuestros sentimientos es debilidad, que mostrarse vulnerable es peligroso. Y así crecimos, creyendo que el silencio era madurez, que el autocontrol era fortaleza y que tragar el dolor era una forma de dignidad. Pero déjame decirte algo. No hay ninguna dignidad en morir por dentro solo para que el mundo te vea firme por fuera. Cada palabra que no dices se convierte en una piedra en tu pecho. Y llega un punto en que respirar duele, no por falta de aire, sino por un exceso de silencios. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has dicho, estoy bien, sabiendo que era mentira? ¿Cuántas veces has preferido callar para no generar un conflicto, aunque eso te estuviera rompiendo por dentro? ¿Cuántas veces te has convertido en tu propio verdugo para evitar ser un problema para los demás? Eso, precisamente eso, es lo que va apagando tu luz interior, porque nadie puede sostener indefinidamente una versión falsa de sí mismo sin pagar un precio muy alto. Callar lo que duele no te hace más fuerte, te hace invisible, invisible para los demás. Y lo que es peor, invisible para ti mismo, porque en el momento en que niegas lo que sientes, empiezas a desaparecer. Tu autenticidad se diluye, tu energía se apaga y tu espíritu se acomoda a una vida que no vibra con quien realmente eres. Y lo más grave de todo es que el silencio se hereda. Aprendemos a callar viendo a quienes callaron antes que nosotros. Madres que nunca se quejaron, padres que ocultaron sus lágrimas, abuelos que aguantaron en silencio porque así era la vida. Y crecemos creyendo que ser fuerte es no mostrar el dolor. Pero lo que nadie nos contó es que reprimir el dolor no lo elimina, lo entierra vivo. Y lo que se entierra vivo no muere, fermenta, se transforma en ansiedad, en apatía, en un enojo inexplicable, en una desmotivación crónica.
hasta que un día explotas por algo mínimo y ni siquiera entiendes por qué. Pero la razón no fue eso, fue todo lo que nunca dijiste. Tu alma se agota en ese autoengaño, porque por más que intentes callarla, ella sigue sabiendo la verdad. Sabe cuándo finges, cuándo te niegas, cuándo mientes por costumbre, y cada vez que lo haces, tu alma se aleja un poco más de ti. No se trata de ir contándole tus problemas a todo el mundo, se trata de atreverte a escucharte a ti mismo, de ponerle nombre a lo que sientes, aunque nadie más lo entienda, de darle voz a tu verdad, aunque te tiemble. A veces basta con escribirlo, con llorarlo a solas, con susurrarlo en voz baja mientras caminas. No para buscar lástima, sino para liberar el peso. Porque lo que no se dice, se queda adentro. Y lo que se queda adentro, con el tiempo, se convierte en una prisión. Y toda prisión necesita una fuga. La fuga no siempre es gritar o confrontar. A veces es aceptar. Aceptar que algo te dolió. Aceptar que no recibiste la disculpa que esperabas. Aceptar que no todos van a entenderte. Aceptar que hay cosas que no puedes cambiar, pero que sí puedes dejar de cargar. Soltar no es olvidar. Soltar es elegir, no seguir repitiendo el dolor una y otra vez en tu mente. Es permitirte descansar del pasado. El alma se libera cuando comprendes que no necesitas cerrar todas tus heridas con palabras de otros. A veces, la sanación llega en silencio, sí, pero en un silencio distinto, el que no reprime, sino el que abraza. Ese silencio donde por fin te escuchas. Callar destruye cuando viene del miedo, pero sana cuando viene de la paz. Y para llegar a esa paz, primero hay que atreverse a romper el silencio que duele. Muchos viven con miedo a decir, me duele, me cansé, no quiero esto, porque piensan que van a perder algo si lo hacen. Pero lo que en realidad pierden al callar es mucho más valioso. Pierden la conexión con su propia alma. El peso de lo que callas te roba vitalidad, creatividad y entusiasmo. Y cuando eso ocurre, el cuerpo lo refleja. Cansancio constante, dolores sin causa aparente, insomnio, una pesadez mental que no te abandona. Porque lo emocional no resuelto siempre busca una salida física. Por eso, el primer paso para sanar un alma cansada es dejar de callar lo que pide ser dicho. No para gritarle al mundo, sino para liberar tu mundo interior. Hablar no siempre cambia a los demás, pero siempre te cambia a ti. Porque cada palabra que dices con verdad te devuelve un pedazo de tu poder. Y ese poder es energía vital. Esa energía que tu alma necesita para sentirse viva otra vez. Hay quienes creen que expresar lo que sienten les hará perder a la gente que aman. Pero la verdad es que cuando hablas desde el alma, solo se alejan quienes no podían estar a tu altura emocional. Y eso, aunque duela al principio, también es sanación. Decir tu verdad puede doler un instante, pero callarla te destruye toda la vida. Y no hay silencio más pesado que el de quien ya no puede fingir, pero tampoco sabe cómo empezar a hablar. Entonces llega el momento de elegir. ¿Vas a seguir cargando el peso de lo que callas o vas a empezar a liberar el alma que quieres salvar? Porque sí, el alma se agota de tanto silencio, pero también se reanima con una sola frase honesta, una frase dicha con el corazón, aunque te tiemble la voz. Puedes empezar hoy. No hace falta que sea perfecto, ni que tengas las palabras exactas. Solo hace falta que te atrevas a decir, esto me duele, esto no lo quiero más, esto no me representa. Y ahí, en ese mismo instante, algo se rompe, pero no eres tú. Se rompe la máscara, se rompe la prisión. Y en ese espacio de aire fresco donde antes había miedo, empieza a entrar la luz. Porque cuando dices tu verdad, tu alma vuelve a respirar. El silencio deja de ser una cárcel y se convierte en un refugio. Ya no lo usas para esconderte, sino para escucharte. Ya no le temes, lo buscas.
porque por fin has entendido que la voz más importante que necesitabas oír era la tuya. Y entonces sucede algo mágico. Todo lo que reprimías empieza a ordenarse. Las emociones que antes te desbordaban se calman. La mente deja de pelear con el corazón y la vida, poco a poco, vuelve a tener sentido. El alma cansada no necesita gritar para sanar, solo necesita ser escuchada sin juicio. Y cuando eso ocurre, cuando por fin te das ese permiso, todo cambia. Porque en ese momento, el peso de lo que callabas se disuelve y en su lugar aparece algo nuevo: ligereza. La ligereza de ser quien realmente eres, sin miedo, sin disfraces, sin cadenas. El alma descansa cuando la verdad toma su lugar, y ese descanso no se compra, no se busca, no se mendiga, se conquista con valentía, la valentía de mirarte a los ojos y decir: ya no quiero callar lo que me está matando en silencio. Ese día, tu alma deja de envejecer. Ese día, empiezas a vivir de verdad. El alma que da sin medida. Hay almas que brillan distinto, almas que aman sin cálculo, que dan sin medida, que se entregan enteras en un mundo que apenas sabe recibir. Son esas personas que están siempre ahí para todos, menos para sí mismas, que escuchan a los demás, que sostienen, que consuelan, que acompañan, incluso cuando por dentro están rotas, y lo hacen sin esperar nada, o al menos eso creen. Pero en lo más profundo, hasta el alma más noble necesita también sentirse vista, reconocida, amada. Porque el amor, aunque sea incondicional, no puede fluir eternamente desde un vaso vacío. Dar sin medida parece virtud, y lo es, hasta que se convierte en sacrificio. Hasta que te das cuenta de que amar no siempre te salva. A veces te consume. Hay un tipo de cansancio que no viene del trabajo ni del esfuerzo físico. Viene de cargar con la tristeza ajena, de absorber el dolor de los demás, de intentar arreglar todo lo que no te corresponde. Y sin darte cuenta, te convertís en el refugio de todos, pero en el exilio de vos mismo. El alma se agota cuando se acostumbra a dar sin pausa, sin límites, sin equilibrio. Porque el amor sin límites no es amor, es olvido de uno mismo. Creemos que amar es entregarse por completo, pero el verdadero amor también sabe ponerse a salvo. Porque lo que da sin conciencia termina convirtiéndose en deuda emocional que nadie pidió y nadie puede pagar. Pénsalo. ¿Cuántas veces diste más de lo que tenías? ¿Cuántas veces perdonaste sin que te lo pidieran? ¿Cuántas veces te quedaste donde ya no te necesitaban, solo porque no querías que alguien más sintiera lo que vos alguna vez sentiste? Eso no es amor, es miedo. Miedo a ser reemplazado, miedo a ser olvidado, miedo a dejar de ser necesario. Y mientras el cuerpo se adapta, el alma se desgasta. Hay una frase que dice: el que más da, más solo se queda. Y aunque suene dura, hay verdad en ella. Porque cuando das sin medida, el mundo empieza a creer que lo tuyo es inagotable. Y lo inagotable, con el tiempo, se da por sentado. Nadie agradece el aire que respira hasta que le falta. Nadie nota la luz que siempre está encendida hasta que un día se apaga. Y así pasa con el alma generosa. Da tanto que los demás se acostumbran a su brillo, y cuando ese brillo se apaga, ni siquiera se dan cuenta. Dar sin pausa te deja vacío, pero lo más doloroso es darte cuenta de que nadie notó tu vacío. El alma cansada no se quiebra por falta de amor, sino por falta de reciprocidad. Porque el amor no se mide en cuánto das, sino en cuánto podés ser vos mismo sin sentirte drenado. Hay personas que aman como si estuvieran pagando una deuda. Creen que mientras más entreguen, más merecerán amor, atención, respeto. Pero el amor no se compra con sacrificio, se nutre con verdad, con equilibrio, con libertad. Cuando das sin límite,
Terminas confundiendo amor con costumbre, entrega con dependencia, empatía con abandono propio. Y llega un punto en que el alma ya no puede más. Empieza a doler ser siempre el fuerte. Empieza a doler ser siempre el refugio. Empieza a doler ser quien sostiene a todos mientras nadie la sostiene a ella. Y ese dolor silencioso se acumula como un eco constante. ¿Y yo? ¿Quién me cuida a mí? El alma que da sin medida no busca recompensa, busca conexión. Pero el problema es que, en su entrega, a veces se conecta con lo que no vibra con su energía. Da luz a quien no quiere ver, calor a quien ama el frío, amor a quien solo entiende el poder. Y así, poco a poco, se desgasta, no por lo que hace, sino por dónde pone su energía, porque la energía del alma es sagrada. Y cuando la desperdicias en lugares donde no es bienvenida, terminas vaciándote. El alma no se apaga de un día para otro. Primero se apaga la ilusión, luego la paciencia, después la alegría y por último la fe. Fe en los demás y a veces hasta en vos mismo. Y cuando eso pasa, te volvés una sombra de lo que eras. Seguís dando, pero ya sin alma. Seguís hablando, pero ya sin verdad. Seguís sonriendo, pero ya sin brillo. El amor sin reciprocidad no es nobleza, es desgaste. Porque dar siempre y recibir nunca crea una grieta invisible entre quien ama y quien se pierde en amar. En veces, el acto más amoroso que podés hacer no es seguir dando, sino detenerte, poner un límite, no por egoísmo, sino por respeto a tu propia energía. Porque si seguís dando cuando ya no tenés, lo que ofreces deja de ser amor y se convierte en resentimiento. Y el resentimiento es veneno para el alma. Se infiltra lento, disfrazado de decepción, de tristeza, de agotamiento, hasta que un día ya no podés más y lo que era amor se convierte en dolor. El alma se agota cuando se acostumbra a dar para sentirse útil, para sentirse válida. Pero tu valor no está en lo que das, sino en lo que sos. Y lo que sos merece descanso, cuidado, pausa. Hay personas que brillan tanto porque aprendieron a dar y recibir en equilibrio. Y hay otras que se apagan porque confundieron entrega con autoabandono. Ser luz no significa quemarte para iluminar a otros. Significa brillar sin extinguirte. Y para eso hay que aprender a elegir a quién darle tu energía. Porque no todos los que te buscan te necesitan. Algunos solo buscan un lugar donde dejar su oscuridad. No sos egoísta por proteger tu paz. Sos sabio, sos consciente. Sos alguien que entendió que amar sin destruirse también es un acto de amor. El alma generosa necesita aprender a decir no sin culpa, a no rescatar a quien no quiere ser salvado, a no cargar con las emociones ajenas, a no mendigar presencia ni atención. Dar desde el amor te llena, dar desde el miedo te vacía. Y si lo que das te está agotando, entonces no estás dando amor. Estás dando energía que ya no tenés. A veces el alma solo quiere descansar de sostener, de ser el pilar, el salvavidas, el refugio. Y ese descanso no es debilidad, es supervivencia. No podés sanar al mundo si vos estás roto. No podés iluminar si tu llama se apaga. No podés amar bien si tu amor hacia vos mismo está en pausa. La vida no te pide que seas un mártir del afecto. Te pide que seas consciente de dónde pones tu luz. Y cuando empezás a hacerlo, cuando por fin te elegís sin culpa, algo hermoso sucede. La energía que dabas sin medida empieza a regresar multiplicada. Porque el universo siempre devuelve lo que se entrega con amor, pero también te devuelve lo que se entrega desde la carencia. Por eso, el aprendizaje del alma generosa es simple, pero profundo. No podés dar lo que no tenés. Si querés dar amor, primero tenés que sentirlo por vos. Si querés dar paz, primero necesitas encontrarla adentro. Si querés dar luz,
Primero tenés que encender tu propia llama. No hay mérito en agotarte por otros. El mérito está en mantenerte entero para seguir amando con conciencia. El alma que da sin medida debe recordar que incluso el sol se esconde cada noche para descansar. Y aún así, nadie lo acusa de egoísta, porque todos entienden que el sol también necesita tiempo para recargar su fuego. Vos también. Tu corazón necesita pausas, tu mente necesita silencio, tu espíritu necesita espacio para renovarse. Dar sin descanso no te hace bueno, te hace vulnerable, y no hay nada de malo en eso, pero hay que reconocerlo, porque el amor consciente no busca ser héroe, busca ser humano, y el ser humano que ama desde el alma entiende que el amor más puro no destruye, sostiene sin perderse. Así que si estás cansado de dar, no te castigues. Estás aprendiendo el equilibrio más importante de todos: dar sin olvidarte de vos. Cuando empieces a hacerlo, tu energía cambiará. Ya no sentirás que amar te drena, sino que te expande. Porque habrás dejado de dar para ser aceptado, y habrás empezado a dar porque te sobra amor. El alma cansada no necesita dejar de amar, necesita amar distinto, con conciencia, con límites, con verdad. Y ese tipo de amor, ese sí rejuvenece el alma. El cuerpo descansa, el alma no dormís 8 horas y aún así te levantás agotado. No hay explicación médica, ni causa visible, ni diagnóstico claro. Pero vos sabés que el cansancio no está en el cuerpo, está en otro lugar, un lugar más hondo, más silencioso, más difícil de reparar. Ese lugar es el alma. Podés cuidar el cuerpo, alimentarlo bien, ejercitarlo, dormir, hidratarlo. Pero si el alma no descansa, ningún descanso es suficiente, porque el cuerpo reposa en la cama. Pero el alma no tiene cama donde dormir cuando vive en conflicto. Podés cerrar los ojos, pero no podés cerrar los pensamientos. Podés apagar las luces, pero no podés apagar la culpa. Podés quedarte quieto, pero por dentro seguir corriendo. Y ese movimiento interno sin tregua, es lo que desgasta lentamente al espíritu. El cuerpo se cansa por lo que hace, el alma por lo que siente, por lo que calla, por lo que no resuelve, por lo que arrastra día tras día sin darle nombre ni espacio. Te sentís agotado no porque hiciste mucho, sino porque cargaste demasiado. Demasiados deberes, demasiadas expectativas, demasiadas emociones que no supiste soltar. El alma se agota cuando vive en contradicción. Cuando cada día vas a lugares donde no querés estar, fingís entusiasmo por cosas que ya no te mueven y compartís tu energía con personas que no la valoran. No hay sueño que cure eso. No hay café que despierte un alma dormida. No hay día libre que repare un espíritu que no encuentra sentido. Vivimos creyendo que el descanso es físico, pero el verdadero descanso es existencial. Es mirar la vida y sentir que lo que haces tiene sentido, que no estás traicionando lo que sos solo para sobrevivir. El alma no necesita dormir, necesita coherencia. Cuando tu vida deja de tener coherencia, el alma se cansa aunque el cuerpo siga funcionando. Y ese cansancio es silencioso, pero devastador. No se manifiesta con fiebre ni con dolor muscular. Se manifiesta con desmotivación, con apatía, con esa sensación de no puedo más, que llega incluso en los días buenos. Es el peso de la incongruencia, de vivir una vida que no se parece en nada a lo que soñabas, de hacer cosas que no sentís, decir palabras que no crees, sonreír cuando no querés. Cada vez que decís sí cuando querías decir no, el alma se dobla un poco. Cada vez que te obligás a quedarte donde ya no perteneces, el alma se encoge. Y cuando eso se repite lo suficiente, el alma deja de luchar. Entonces empezás a vivir en automático. Cumplís, pero no vivís. Respirás, pero no sentís. Sonreís, pero no estás.
El alma agotada no necesita más esfuerzo, necesita pausa, necesita silencio, necesita espacio para recordarse. Pero vivimos en una era donde parar es pecado, donde el descanso se confunde con flojera, donde el valor se mide en productividad y no en paz. Por eso hay tanta gente agotada, frustrada, desbordada, porque seguimos empujando un cuerpo que pide descanso y un alma que pide sentido. El alma se enferma cuando la llenas de deberías y le quitas todos los quiero. Cuando lo que haces cada día ya no tiene alma, y aún así lo haces porque hay que hacerlo. Te repetís frases como tengo que seguir, no puedo detenerme ahora. Cuando tenga tiempo, me ocupo de mí. Pero ese tiempo nunca llega, y mientras lo esperas, la vida se te va en pausa. Tu cuerpo sigue su ritmo, pero tu alma envejece sin moverse. El alma que no descansa es como un río bloqueado. El agua se estanca, se ensucia, pierde su flujo natural. Lo mismo pasa contigo cuando no dejas que la energía vital fluya. Te llenas de pensamientos repetitivos, de emociones no resueltas, de metas ajenas. Y el resultado es siempre el mismo: agotamiento. El alma necesita lo que el cuerpo no entiende. Necesita belleza, necesita silencio, necesita significado. No se regenera con sueño, sino con verdad. La paz del alma no se compra, se construye. Y para construirla tenés que tener el valor de desmontar lo que te está consumiendo. Pregúntate, ¿dónde estoy forzando lo que ya no vibra? ¿Con quién me obligo a sonreír? ¿Qué parte de mi vida siento que ya no me representa? Porque el cuerpo descansa, pero el alma no. Cuando vivís una vida que no elegís, podés hacer ejercicio, meditar, viajar, cambiar de lugar. Pero si no cambias de conciencia, si no cambias la forma en que te tratás a vos mismo, seguís llevando la misma carga a todos lados. El alma no se aligera con kilómetros, se aligera con decisiones. Y esas decisiones duelen porque implican soltar relaciones, lugares, hábitos, ideas, versiones tuyas que ya no encajan. Pero soltar no destruye, soltar libera. El cuerpo necesita dormir 8 horas, el alma necesita dormir culpas, perdonarse por lo que fue y por lo que no fue, dejar de castigarse por los errores, aceptar que el pasado no se cambia, pero el presente sí. Nada rejuvenece tanto al alma como dejar de pelear con la historia, porque mientras sigas discutiendo con lo que ya pasó, el alma seguirá sin descanso. Revivirá cada herida, cada pérdida, cada traición, una y otra vez, y eso, más que el tiempo, envejece. El alma cansada vive en bucle, recordando, analizando, justificando, y el alma que descansa vive en presente, siente, observa, suelta. Por eso, el verdadero descanso del alma no es escapar, sino aceptar. Aceptar quién fuiste, quién sos y quién ya no querés seguir siendo. Aceptar que no todo salió como esperabas. Aceptar que incluso el caos tuvo un propósito. Y cuando aceptás, todo se ordena. Porque el alma no se calma cuando la entendés, se calma cuando dejas de resistirla. Hay un instante en que el alma, agotada de luchar, simplemente se rinde. Y esa rendición no es derrota, es entrega. Entrega a la vida, al presente, a lo que es. Ahí, en ese punto de quietud total, el alma empieza a descansar de verdad. Descansa cuando dejas de querer controlarlo todo. Descansa cuando dejas de compararte. Descansa cuando entendés que no estás atrasado ni perdido, solo estás aprendiendo. El alma se fatiga cuando exige certezas, pero rejuvenece cuando abraza el misterio. Cuando confías, algo dentro se relaja. La mente suelta, el corazón se expande y la energía vuelve a fluir. No necesitas resolver toda tu vida hoy, solo necesitas dejar de resistirla. El cuerpo necesita rutina, el alma necesita sentido, y el sentido no se impone, se encuentra en los espacios de calma, en la soledad, en el silencio.
Por eso, a veces el alma se repara más en un atardecer solitario que en un viaje costoso, más en una conversación sincera que en un retiro espiritual, más en un perdón susurrado que en 1000 horas de meditación, porque lo que el alma busca no es perfección, sino autenticidad. Ser quien es, sin máscaras, sin miedo. Y cuando eso sucede, el descanso llega solo. Sentís alivio, sentís paz, sentís que por primera vez en mucho tiempo estás donde debías estar. El alma no necesita descanso porque esté cansada del mundo, sino porque se cansó de no sentirse parte de él. Cuando recuperas la conexión con lo esencial, todo cambia. El cuerpo sigue su ritmo, pero el alma deja de correr. Y ese equilibrio se nota. Tu energía cambia, tu mirada cambia, tu voz cambia. Porque el verdadero descanso no es dormir, es volver a estar en paz con lo que sos. El alma no descansa en camas ni vacaciones. Descansa en coherencia, descansa en verdad, descansa cuando el deber ser se rinde ante el ser. Y cuando eso pasa, ya no necesitas escapar del mundo para sentir calma. La calma empieza a vivir en vos. Entonces comprendes algo profundo. El cuerpo duerme para recuperarse del día, pero el alma descansa cuando deja de luchar contra su propia historia. Y ese sin duda es el sueño más reparador que existe. ¿Cómo rejuvenecer el alma? Rejuvenecer el alma no tiene nada que ver con la edad. Podés tener 20 años y sentirte viejo por dentro, o tener 60 y brillar con la frescura de alguien que recién empieza a vivir. El alma no mide el tiempo en años, sino en ilusiones, en sueños encendidos, en momentos presentes, en instantes en los que te permitís ser plenamente vos. Cuando dejas de soñar, el alma envejece. Cuando te rendís ante la rutina, el alma se marchita. Cuando vivís más por costumbre que por deseo, el alma pierde su color. Por eso, rejuvenecer el alma no significa volver atrás, sino volver a sentir, volver a esa versión de vos que se emocionaba con lo simple, que encontraba belleza en lo cotidiano, que creía que todo era posible. La juventud del alma no depende del cuerpo, depende de la conexión con la vida. El alma se renueva cuando dejas de vivir en modo supervivencia y empezás a vivir con intención, cuando cada acto, por pequeño que sea, tiene propósito, cuando cada respiración tiene presencia. No necesitas cambiar todo ni huir a otro lugar. A veces, rejuvenecer el alma es tan simple como recordar que estás vivo. El alma se llena de luz cuando volvés a mirar el cielo, cuando te detenés a escuchar la lluvia, cuando te permitís un momento sin apuro. Porque la prisa envejece, la calma rejuvenece. Vivimos corriendo detrás de metas que no siempre son nuestras, persiguiendo validación, acumulando cosas, buscando tener más. Pero nada envejece tanto el alma como el exceso de exigencia. Queremos llegar a todo, demostrar todo, cumplir con todo. Y en ese intento nos desconectamos de lo esencial, del gozo, del silencio, del asombro. El alma rejuvenece cuando volvés a elegirte, cuando dejas de pedir permiso para ser feliz, cuando no necesitas la aprobación de nadie para disfrutar lo que amás. Hay gente que se pasa la vida esperando el momento perfecto para empezar a vivir. Pero ese momento no llega nunca, porque la vida no espera, sucede. Y el alma que se mantiene joven es la que abraza el ahora sin miedo. El alma envejece cuando vive pendiente del pasado o del futuro. Rejuvenece cuando se entrega al presente, cuando deja de cargar con lo que fue y deja de temer lo que vendrá. El pasado pesa, el futuro agota, pero el presente cura. La juventud del alma no es un estado físico, sino una decisión espiritual, la decisión de seguir creyendo, incluso después de haber sido herido. Rejuvenecer el alma es volver a confiar. Confiar en la vida, en el proceso, en vos. Confiar en que aún hay belleza por descubrir,
que aún hay amor por dar, que aún hay tiempo para empezar de nuevo. El alma no envejece por las heridas, sino por la amargura. Las heridas sanan, la amargura se enquista. Por eso, si querés rejuvenecer tu alma, deja de alimentar resentimientos. Perdonar no es olvidar, es liberarte. Y en esa liberación, el alma respira. Cada perdón sincero es una arruga menos en el espíritu. También rejuveneces cuando soltás lo que ya no vibra. Personas, hábitos, pensamientos, culpas. El desapego no es frialdad. Es madurez emocional, es entender que nada que te pertenece verdaderamente te va a abandonar y que lo que se va deja espacio para algo más alineado con quien sos hoy. El alma joven no teme soltar, porque sabe que cada final contiene un comienzo. La madurez no está en acumular años, sino en saber elegir dónde poner tu energía. A veces rejuvenecer es simplemente aprender a decir no. No a lo que te drena, no a lo que no suma, no a lo que apaga tu luz. Decir no también es un acto de amor, un acto de respeto hacia tu alma. Rejuvenecer el alma no es buscar eternamente la felicidad, sino aprender a vivir con gratitud, porque la gratitud transforma lo que tenés en suficiente y lo suficiente en plenitud. Cada vez que agradeces algo, por pequeño que sea, una parte de tu alma se ilumina, la mente se calma, el corazón se expande y la energía fluye. La gratitud es el elixir más poderoso contra el envejecimiento del alma, porque donde hay gratitud no hay carencia, donde hay gratitud hay abundancia. El alma rejuvenece con la ternura, con la bondad, con la risa, con el perdón, con la fe. No una fe religiosa, sino una fe existencial. La certeza profunda de que todo tiene un sentido, incluso lo que duele. Cuando dejas de ver la vida como una amenaza y empezás a verla como una maestra, el alma florece. Porque entendés que cada pérdida te enseñó a soltar. Cada caída te enseñó a levantarte, cada despedida te enseñó a amar mejor. El alma joven no busca evitar el dolor, busca aprender de él, porque entiende que el dolor no siempre es castigo, a veces es el camino hacia una versión más sabia de uno mismo. El alma envejece cuando deja de aprender. Por eso, rejuvenecer es también mantener la curiosidad viva. Preguntarte, explorar, descubrir, sorprenderte. Nada oxigena más el espíritu que volver a sentir asombro. Asombro por lo simple, un amanecer, una risa, una mirada, una canción. El asombro es la respiración del alma y cuando lo perdés, la vida se vuelve gris. Rejuvenecer el alma es elegir la alegría aunque el mundo diga que no hay motivo. Es bailar aunque nadie entienda la música. Es reírte de vos mismo, sin miedo al ridículo. Es volver a jugar con la vida, sin pretensiones, sin expectativas. Porque el alma joven no es la que nunca cayó, es la que nunca dejó de levantarse con esperanza. A veces, para rejuvenecer el alma, hay que volver al origen. Volver a lo que te hacía vibrar cuando eras niño, a lo que te llenaba de emoción antes de que la vida te dijera que no se podía. Pregúntate, ¿qué cosas te hacían feliz cuando no necesitabas justificarte? ¿Qué hacías solo porque te gustaba, sin pensar si servía o no? Ahí está tu fuente de juventud, en la pureza de tus pasiones olvidadas, en la inocencia que perdiste al querer ser adulto. La juventud del alma está en recuperar ese fuego, en dejar de tomarte la vida tan en serio, en reírte más, preocuparte menos, amar sin miedo. El alma se arruga con el cinismo, con la queja, con la desconfianza, pero se estira, se alisa, se ilumina con la risa, con la compasión, con la gratitud. No dejes que la dureza del mundo te endurezca el corazón. No permitas que las decepciones te conviertan en alguien que ya no cree, porque ahí es donde el alma realmente envejece. Rejuvenecer el alma es una rebelión silenciosa. Es decirle al mundo, podrán pasar los años, pero no me voy a apagar. Es seguir creyendo.
aunque el pasado haya dolido. Es seguir amando, aunque el amor te haya herido. Es seguir soñando, aunque los sueños tarden. Cada vez que elegís la esperanza, estás rejuveneciendo. Cada vez que elegís el amor sobre el miedo, rejuveneces. Cada vez que elegís ver el lado bueno, el alma respira más ligera. No se trata de negar lo oscuro, sino de recordar que la luz sigue ahí, esperándote. La verdadera juventud del alma no se nota en la piel, sino en la mirada, en esa chispa que tienen quienes todavía sienten que lo mejor está por venir, en esa calma de quien ya entendió que la vida no hay que controlarla, hay que vivirla. Rejuvenecer el alma es un proceso de limpieza interior. Quitar capas de resentimiento, de miedo, de culpa, de rigidez. Volver a la esencia. Esa esencia es ligera, amorosa, brillante. Nunca se pierde, solo se cubre. Y cuando empezás a quitarle el polvo del tiempo y las heridas, vuelve a brillar. Porque la verdad es que el alma nunca envejece. Solo se cansa, se apaga, se olvida de sí misma. Pero en cuanto la recordás, vuelve a ser la misma, pura, curiosa, viva. Rejuvenecer el alma es el arte de volver a sentir sin miedo, volver a confiar en el amor, en la vida, en vos, volver a mirar el mundo con ojos nuevos, aunque el mundo sea el mismo. Y cuando eso pasa, todo cambia de color. El alma vibra, la energía se eleva y la vida simplemente se siente más viva. No hay cremas ni tratamientos que logren eso. Solo hay una receta: presencia, gratitud, perdón y amor. Y esa mezcla, cuando se integra cada día, rejuvenece cualquier alma, sin importar cuánto haya sufrido. Porque en el fondo, el alma nunca se rompe del todo. Solo espera a que la escuches, a que la honres, a que la vuelvas a elegir. Y cuando lo haces, cuando decidís que tu alegría vale más que tus heridas, cuando te permitís ser otra vez esa versión luminosa de vos, el tiempo deja de tener poder. Rejuvenecer el alma es recordar quién sos y tener el coraje de volver a serlo. La resurrección del alma. Hay momentos en la vida en los que ya no podés más. No sabes si seguir, si parar, si llorar o si reírte del cansancio. Y ahí, justo ahí, en ese punto donde el alma parece rota, es donde empieza la resurrección. Porque la resurrección no ocurre cuando todo mejora afuera, ocurre cuando algo renace adentro. El alma no muere, aunque duela. Solo se duerme, esperando que la llames por su nombre otra vez. Y cuando lo haces, cuando le das atención, silencio, amor, vuelve. Vuelve más sabia, más fuerte, más tuya. A veces tenés que tocar fondo para descubrir que el fondo también tiene suelo. Y desde ahí podés construirte de nuevo. La resurrección del alma no es magia, es coraje. Es mirarte entre los escombros de lo que fuiste y decidir que todavía vales la pena. Es abrazar las ruinas y decir, acá mismo, en lo que queda, voy a volver a florecer. Porque no hay alma rota que no pueda repararse, ni oscuridad tan profunda que no pueda ser perforada por un rayo de luz. La resurrección llega cuando dejas de buscar afuera lo que solo podías despertar adentro. Cuando dejas de pedir permiso para existir y simplemente existís. El alma que resucita no es la misma que cayó. Vuelve distinta, vuelve más liviana, más auténtica, más libre. Ya no busca aprobación, busca verdad. Ya no teme al dolor, lo honra como maestro. Ya no necesita demostrar nada porque por fin se pertenece. Renacer no es empezar de cero, es empezar desde lo que queda, desde lo aprendido, desde lo vivido. Es entender que el dolor fue parte de la alquimia, no el final del camino. El alma resucita cuando deja de esconder sus heridas y las convierte en faros. Cuando entendés que no tenés que borrar tu pasado para sanar, solo tenés que reconciliarte con él. La cicatriz no es el recordatorio de lo que perdiste, sino la prueba de que sobreviviste. Y esa prueba, aunque duela,
también brilla. A veces creemos que sanar es volver a ser quienes éramos antes del dolor, pero no. Sanar es convertirse en quien nunca hubiéramos podido ser sin él. El alma resucitada no necesita perfección, necesita presencia. Presencia en cada momento, presencia en cada decisión, presencia en cada respiración, porque cada segundo consciente es una chispa que mantiene viva su llama. Y esa llama, aunque a veces parezca débil, nunca se apaga del todo. Podrá ser pequeña, pero siempre espera. Espera tu fe, tu atención, tu cariño. El alma renace cuando la fe se enciende otra vez. Fe no en el futuro, sino en la vida misma. En que todo tuvo sentido, incluso lo que no lo tuvo. En que no hay pérdida inútil, ni lágrima en vano, ni silencio sin mensaje. El alma cansada que resucita ya no teme a la oscuridad, porque aprendió a ver en ella. Ya no huye de las sombras, porque descubrió que la luz también habita allí. Esa es la sabiduría del alma que renace. No necesita un mundo perfecto para estar en paz, porque su paz ya no depende del mundo. Resucitar es mirar el mismo paisaje con otros ojos. Donde antes había ruinas, ahora ves espacio. Donde antes había vacío, ahora ves posibilidad. Donde antes había pérdida, ahora ves aprendizaje. La vida no te quita para destruirte, te vacía para que puedas llenarte de nuevo, pero de lo verdadero, de lo esencial, de lo tuyo. El alma resucitada se reconoce en lo simple, ya no necesita tanto ruido, tanto exceso, tanta prisa. Encuentra belleza en el silencio, sentido en el dolor, sabiduría en la pausa. Aprende a escuchar la voz suave del presente, esa voz que susurra, ya está, no tenés que luchar más, ahora solo respira. Y cuando lo haces, cuando realmente respirás sin miedo, sentís algo distinto. Vida. Vida de verdad, no la vida que corre en automático, sino la que se siente, la que vibra, la que se agradece. El alma resucita con pequeños gestos, con una mañana sin apuro, con una charla honesta, con un abrazo genuino, con una canción que te eriza la piel. Porque la resurrección no siempre es un gran acontecimiento. A veces es un instante imperceptible en el que sentís que el peso se va y entendés que de algún modo ya sanaste. El alma que renace vuelve a creer en el amor, pero no en el amor idealizado, sino en el real, el que acepta, el que sostiene, el que no exige, porque aprendió que el amor no se mendiga, se cultiva, y que el verdadero amor empieza adentro. La resurrección llega cuando te elegís sin remordimiento, cuando por fin dejas de pedirle al mundo que te vea, porque ya te ves vos. Cuando te elegís, todo cambia, tu energía cambia, tu entorno cambia, porque el universo responde al alma que vuelve a brillar. El alma resucitada no teme la soledad, la honra, porque entiende que de la soledad nace la fuerza, que el silencio es su templo y que no necesita ruido para sentirse viva. La resurrección también es recordar que no todo lo que termina es pérdida. A veces es protección, a veces es dirección. A veces es el modo en que la vida te dice, eso ya no te pertenece. Y cuando dejas de pelear con lo que se fue, lo nuevo tiene espacio para entrar. El alma resucita cuando acepta su historia completa sin omitir capítulos, cuando deja de esconder sus sombras y empieza a integrarlas, cuando deja de odiar sus caídas y empieza a agradecerlas. Porque solo quien ha caído sabe lo que vale levantarse. Solo quien ha perdido la luz sabe el valor de una chispa. Solo quien ha muerto por dentro entiende el milagro de volver a sentir. La resurrección del alma no tiene fecha, pero tiene señales. Te das cuenta cuando volvés a reír sin razón, cuando volvés a cantar sin darte cuenta, cuando volvés a mirar al futuro sin miedo. Ahí sabes que algo cambió, ahí sabes que volviste y esa vuelta es sagrada. No necesitas ser la misma persona que eras antes del dolor. Tu resurrección consiste en ser
alguien nuevo, más consciente, más empático, más luminoso. El alma que resucita no busca venganza, busca paz, no busca entenderlo todo, busca sentir. No busca respuestas, busca presencia, y cuando la presencia llega, el pasado deja de doler. Porque entendés que nada estaba roto, solo estaba en proceso de transformación. El alma resucitada camina con humildad, ya no necesita gritar su fuerza porque la irradia, ya no necesita demostrar su valor porque lo encarna, ya no necesita convencer a nadie porque simplemente es. Y ese ser puro, sin disfraces, sin miedo, sin máscara, es la forma más alta de belleza. El alma resucita cuando deja de definirse por lo que perdió y empieza a definirse por lo que aprendió. Ya no dice me rompieron, dice me transformé. Ya no dice fallé, dice crecí. Ya no dice fue el final, dice fue el inicio. La resurrección no borra las heridas, las ilumina, porque entendés que cada dolor fue un maestro disfrazado, que cada noche oscura fue un entrenamiento para aprender a brillar. Y cuando lo entendés, agradeces incluso lo que dolió, porque te dio alma, te dio profundidad, te dio visión. La resurrección del alma es el milagro de la conciencia, de pasar del ¿por qué me pasó esto? Al ¿para qué me pasó esto? De dejar de ser víctima y convertirte en creador. De tomar el timón de tu vida y decir, sí, caí, pero acá estoy y sigo eligiendo vivir. Ese es el mayor acto de rebeldía espiritual que existe. Seguir amando después del dolor, seguir creyendo después de la decepción, seguir soñando después del fracaso. El alma resucitada no niega el dolor, lo trasciende. Y en esa trascendencia encuentra libertad, porque la libertad del alma no es no tener heridas, es no dejar que te definan. Y entonces te descubrís distinto, más liviano, más sabio, más sereno. Ya no necesitas correr detrás de la felicidad, porque la felicidad te alcanza sola cuando estás en paz con vos. Ahí entendés que la resurrección no era un destino, era un despertar. Un recordatorio de que nunca estuviste realmente perdido, solo dormido bajo el peso de tu propio olvido. Y cuando despertás, lo ves todo con otros ojos. El mundo no cambió, cambiaste vos. Y al cambiar vos, el mundo se siente nuevo. Ahí termina la vieja historia y empieza la verdadera. La de un alma que cayó 1000 veces y aún así eligió levantarse. La de un espíritu que comprendió que ser fuerte no es no quebrarse, sino saber recomponerse, porque la vida no premia al que nunca cae, sino al que nunca deja de levantarse con amor. La resurrección del alma no se celebra con aplausos, se celebra en silencio, en ese momento en que sentís que la calma volvió a tu pecho y decís, estoy bien. Y esta vez lo decís de verdad. Ese instante, sin testigos, sin palabras, sin promesas, es el renacer más profundo que puede vivir un ser humano. El alma resucitada ya no busca sentido, lo encarna, ya no busca luz, la es. Y entonces comprendés que no volviste a ser quien eras, volviste a ser quien siempre fuiste. Porque la verdadera resurrección del alma no ocurre cuando el mundo cambia, sino cuando recordás que siempre fuiste la luz que tanto buscabas. Gracias por acompañarme en este video donde descubrimos por qué el alma se agota antes que nuestro cuerpo. No olvides suscribirte al canal y nos vemos muy pronto en nuestro próximo video.